Buenas tardes y bienvenidos al podcast Camino hacia el Everest. Hoy contamos con la participación de José Solero en nuestra primera entrevista aquí en el podcast. José Solero, pues muy conocido de nuestra casa, muy conocido del sector inmobiliario valenciano. Pues ya lo presentaremos, pero bueno, es ingeniero civil por la Universidad Politécnica Valencia, PMD por ESADE, MBA por ESADE y un sinfín de cursos, formación, expertise en el mundo inmobiliario. Sí, bueno, pues aquí está. Bienvenido, José, CEO de White Investing, ¿vale? Una compañía que ahora nos explicarás un poquito a qué os dedicáis, pero por resumirlo es una compañía de coinversión, de gestión, de inmobiliario, ¿vale? Todo referente al sector inmobiliario. Y nada, cuéntanos un poco cómo nace White. Creo que lleváis 9 años, ¿no? Nacisteis en 2015. Correcto. Y bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y a qué os dedicáis? Pues White nace hace 9 años. Este año próximo celebraremos el último aniversario. Os devolveremos la invitación. Se agradece. Muy bien. Y nacimos pues en un momento de mercado en el que pues era la época posterior a toda la crisis inmobiliaria y parecía que había una oportunidad de empezar a desarrollar proyectos. En aquel momento, con mucho miedo, mucho respeto, con mucha precaución, ¿no? Veníamos todos de haber vivido un momento complejo a nivel de situación inmobiliaria en España, situación financiera, crisis. Y en aquel momento, pues... Sí que es verdad, déjame que te corte, que hay que tener, bueno, también visión, ¿no? De en esos años empezar un proyecto así. Pues en aquel momento lo veíamos como una oportunidad, porque veíamos que estaba tan bajo el mercado, que era difícil que no nos cogiese una ola de subida. Después veríamos dónde nos llevaba, ¿no? Y este proyecto nace, pues como muchas veces nace, yo creo como nacen muchos proyectos, como de la casualidad. Una relación que hoy con mi socio fundador de la compañía, Juan Carlos Salvador, en una conversación casual, tomando un café, empezamos a hablar de un activo inmobiliario, de un suelo en un entorno pues que en aquel momento era donde yo vivía, donde sigo viviendo, era Torrent, pues una ubicación que no tenía mucha discusión. O sea, era avenida Aledad, subida, zona de expansión, con servicios, un proyecto ni muy grande ni muy pequeño, que les permitía el desarrollo de un proyecto residencial con un muy buen producto, perfectamente orientado. Y desde el punto de vista del análisis inmobiliario, pues tenía muy pocas debilidades. Desde el punto de vista comercial, pues había muchas dudas, ¿no? Porque al final había que salir a vender un proyecto. Y ese fue nuestro primer proyecto, nuestra primera aventura, y desde ahí pues hasta ahora. Hasta hoy, ¿no? ¿Y cómo lo tenías tan claro en ese momento? Es decir, tú venías ya del sector inmobiliario, tú venías ya de una rama inmobiliaria que tú dijeras, mira, yo me tengo que sentar con esta persona porque creo que este proyecto me lo creo en este momento de crisis y de oportunidades a su vez, ¿no? Pues a mí me pilla en un momento de transformación. Yo tuve la suerte de no sufrir la crisis inmobiliaria, sino de tener que gestionarla. A mí me tocó vivir la crisis inmobiliaria en un formación ingeniero, empiezas a trabajar, en un momento determinado te incorporas al equipo inmobiliario de una entidad financiera. Eso dura 3/4 de hora y cambia y te transformas en un gestor, ¿no? de activos, de compra de inmuebles, de valoración de inmuebles y posteriormente de la desinversión de inmuebles. Entonces yo viví todo lo que es la crisis inmobiliaria desde el lado de la gestión, no desde el lado de quien tuvo la desgracia de sufrirlo. O sea, yo estuve en el otro lado. Y ahí pues se junta con una formación, haces un MBA por ESADE. ESADE es una escuela de negocios que apuesta mucho por la innovación, apuesta mucho por el emprendimiento y te meten ese germen. Ese punch, ese empuje, ¿no? Efectivamente, y eso se junta con una inquietud propia, personal, de querer tener un proyecto propio. Bueno, la verdad es que hay que tener también agallas en momentos de crisis, invertir y pensar en un proyecto que digas, mira, este va a ser el proyecto de mi vida y este va a ser el proyecto que yo voy a confiar en él. O sea, que eso es... Pues visto con perspectiva, en aquel momento te diría que lo que hay es mucha inconsciencia, o sea, mucha ignorancia. Mucha ilusión. Mucha ilusión. Muchas veces los proyectos sí que cuando dices, oye, ¿cómo surgen? Muchos de ellos salen de la inconsciencia, de la ilusión. pero sobre todo de la ilusión. O sea, ilusión. hay que dejar claro que aquí todos los proyectos
si no le pones ganas, si no le pones ilusión, siempre lo decimos, Se queda en un papel. Se queda en un papel mojado, ¿no? Eso es así, en nuestro caso mucha ilusión, mucha capacidad de trabajo, muchas horas, mucha dedicación, y lo que sí que te puedo decir es que una visión muy clara de lo que queríamos ser y de lo que no queríamos ser. Yo hoy soy capaz de coger y revisar aquel primer business plan y ver lo que queríamos ser y echar la vista atrás y decir, hemos hecho lo que pensábamos que íbamos a hacer. Eso es muy difícil. O sea, trazar la hoja de rutas hace 9 años y que a día de hoy Pues puedas decir, oye, se ha mantenido, porque hay muchos retos y hay mucho... Hay mucho cambio, es muy cambiante, hay muchas cosas que pivotan, pero lo que es la visión, lo que queríamos ser, yo creo que eso hemos sido fieles. Y estoy muy orgulloso de eso. Pues nada, pues enhorabuena, la verdad. Bueno, cuéntanos un poquito qué hace White, ¿vale? Para que la gente también lo sepa y podamos entender todos un poquito mejor. Pues White cuando nace en el sector residencial y en aquel momento se la reconocía como el mercado la reconocía como una promotora inmobiliaria. La realidad es que eso es una visión que hemos ido queriendo limar. O sea, no somos una promotora inmobiliaria, somos una gestora inmobiliaria, y una gestora inmobiliaria es un gestor de proyectos. Inicialmente, y actualmente todavía, con un modelo de coinversión en el que nosotros apostamos por un proyecto, somos el inversor inicial del proyecto y lo que hacemos posteriormente es buscar el pool de inversores que nos quieran acompañar para acabar de impulsar el proyecto. Siempre son proyectos apalancados, siempre son proyectos que tienen un principio y un final, son proyectos que nunca entran en explotación, son proyectos que tienen una ventana de entrada y una ventana de salida y todo muy eso definido. Muy definido y bajo un marco jurídico muy claro para el inversor. En el 15, cuando empezamos, hasta el 18, eminentemente mundo residencial, proyectos residenciales, vivienda, orientados al cliente de final. Y a partir del 18, aunque después pues, el mundo fue dando vueltas, pero en aquel momento nosotros identificamos que había un momento de madurez del sector del mundo residencial. ¿Y eso cómo lo referimos? Porque los ritmos de venta empezábamos a notar que no eran tan ágiles como otros años anteriores. En ese momento, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que el inversor percibe más riesgo en el inmobiliario y automáticamente tu capacidad de captar capital se resiente. Disminuye. Entonces, en ese momento fue el primer cambio estratégico y decidimos pasar no solo a seguir desarrollando el proyecto residencial, que seguimos haciéndolo, sino a empezar a desarrollar proyectos de inversión. Proyectos en los que incorporábamos un operador, un generador de rentas, y lo que buscábamos era un comprador único para el proyecto. De manera que ya no vendíamos por unidad a unidad, sino vendíamos el edificio completo con una rentabilidad objetivo o final. Y parece que eso también disminuye el riesgo, ¿no? Disminuye la visión de riesgo del inversor, porque ve que el proyecto tiene un comprador final. Correcto. Está más tranquilo, ¿no? En aquel momento, que era un momento en el que el mercado core funcionaba de una forma potente, pues ¿qué ocurre? Que cuando tú te diriges al inversor lo que te encuentras es, le ofreces la oportunidad, le ofreces el activo, el participar de un proyecto, le ofreces una rentabilidad y le ofreces la ventana de salida. Tú en ese momento ya le estás enseñando a quién se lo vas a vender. Correcto. El comprador ya existe. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? De manera que lo que has matizado el riesgo que al inversor más miedo le da, que es el riesgo comercial. Correcto. Y te quedan otros riesgos. O te puede quedar riesgo de licencia, te puede quedar riesgo coste de construcción. Pero el riesgo más importante, que es que la salida no esté dibujada, en ese momento se la damos. Y de esa manera conseguimos pues, empezar de residencial. ¿A dónde pasamos? Pues el apartamento turístico. Y después hicimos una aventura en el Flex con la centrifugadora, que fue nuestro primer salto a la desinversión al mundo institucional. Es el primer proyecto que vendimos a un fondo de inversión. Y de ahí fuimos entrando en diferentes sectores de inversión hasta que fuimos capaces de definir una estrategia. Una estrategia que hoy se apoya en 3 verticales. Desarrollamos proyectos health, residencias de mayores y residencias de mentales. Desarrollamos living, que es residencia de estudiantes, co-living, flex living o senior living. Desarrollamos hospitality, apartamento turístico o hotel. Y seguimos desarrollando residencial, pero con un abordaje
en el que matizamos mucho el riesgo comercial. Buscamos la ubicación, el ticket de venta de la zona tiene que ser superior a una cantidad determinada, de manera que cuando a lo mejor sois más exhaustivos, ¿no? Hoy en En día, a residencial, la hora de meteros en un proyecto de residencia. nos cuesta más entrar en el residencial, más estrictos. somos más cuidadosos en la medición del riesgo porque creemos que es un segmento, primero, que hay mucha competencia, está muy correlacionado con la economía global, con el tipo de interés, con el coste del dinero, con problemas con el crecimiento económico, con el paro, que está muy correlacionado, entonces está muy expuesto. Entonces tienes que tener un proyecto que se defienda de todo esto de una forma solvente. ¿Y cómo analizáis esos productos, esos proyectos? O sea, ¿os llegan? Tenéis evidentemente entiendo que tendréis un equipo, ¿no? Pero ¿cuál es la calibración de decir, oye, pues ahora nos tenemos que dedicar, esto es bueno, esto no es bueno, esto es válido, esto no es válido? Hay una estrategia, que es hay un plan estratégico sobre el que apoyamos, hacia qué activos nos orientamos y definimos ubicaciones, tamaño de proyectos, asset class a los que nos dirigimos. Hay toda una definición de estrategia apoyada en fundamentales de mercado o en crecimiento, en necesidades de la sociedad, que al final nuestro abordaje siempre buscamos cubrir necesidades de la sociedad. Al final somos desarrolladores de producto para una sociedad, pues al final buscamos entender qué es lo que la sociedad necesita en cada momento y buscamos ese tipo de producto. Y eso es el mindset del... Eso es una... Yo creo que acabas de dar con la clave, ¿no? Buscar las necesidades del mercado, las necesidades del consumidor en cada momento. Y yo creo que ahí en ese aspecto, guay, lo habéis hecho de maravilla para saber adaptaros, ¿no? Un poco a las necesidades del mercado de cada momento. Pero adaptarte a tiempo, porque tampoco puedes ser el último en adaptarse. O antes de... incluso antes hay que anticiparse. Por eso yo hace 2-3 años que te conozco, prácticamente nos hablaba del senior living o nos hablaba del flex living, prácticamente hablo, que sí que existía, pero a fecha de hoy, 2-3 años después, está a la orden del día y os habríais quedado atrás, entiendo yo, si no hubierais entrado en este tipo de proyectos y quisierais entrar ahora. Nosotros esto que en algún momento en una gestora de proyectos como nuestro, gestora de capital como la nuestra, se puede percibir como una debilidad. Es decir, las gestoras están muy especializadas en producto. De residencial, de coliving. Nosotros nuestro abordaje nunca ha sido este. Nuestro abordaje siempre ha sido tener un mix de producto. Ser capaces de desarrollar diferentes tipologías de proyectos e intentar ser innovadores. Te diría que fuimos la primera empresa que desarrolló un coliving en Valencia. Después ha habido otros. Los mejores de los nuestros a lo mejor. Pero el primero fue nuestro. La primera licencia de coliving en Valencia fue nuestra. El primer espacio flex potente de Valencia, la centrifugadora, fue nuestro. El coworking no es un coworking, es un flex work, porque al final nos ha orientado a usuarios finales, nos ha orientado a empresas. Ese ADN es el que está integrado de la empresa. Y después, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo analizamos las operaciones? Pues tenemos un equipo que es el axioma de inmobiliario, liderado por Juan Carlos, por su fundador de la empresa, que es el aglutinador del conocimiento inmobiliario, porque tiene un conocimiento financiero más de gestión, que se encargan de identificar las oportunidades, de analizarlas y de conceptualizarlas. Ellos son los que definen el producto y los que después nos dan les damos las herramientas para los procesos de desarrollo. Muy bien. Y ahora, evidentemente, con todos esos 9 años, pues yo creo que es mucho más sencillo atraer a los inversores, porque ya tienes un bagaje, ya tienes, bueno, pues una historia laureada, trabajada y con muchos casos de éxito. Pero cuéntanos cómo... también. Luego no lo contarás. Estamos hablando del sector inmobiliario y estamos hablando de alto riesgo. Claro, entonces, al final el dinero, cuando tú inviertes, pues inviertes en riesgo. Porque si no, al final, una persona conservadora... Claro, tal cual, no. O sea, al final si inviertes por una rentabilidad mayor, pues tienes que... Si quieres hacer la rentabilidad con la que nosotros ofrecemos doble dígito, tienes por encima del 20, retorno de inversión por encima del 50, del 25% del proyecto, o asumes que estás participando en riesgo inmobiliario más alto y que es importante en ese tipo de proyectos Que los conozcas, que confíes en la gestora,
O sea, que es quien te paga, que va a mantener tus intereses, o si no entiendes esto, pues también tienes un problema. ¿Y quién es vuestro inversor, no sé, así habitual? ¿Sois de Valencia? ¿Es valenciano? ¿Es de fuera? ¿Tienen un poco el perfil del inversor que Pues invierte con vosotros? vamos, el inversor ha ido cambiando, ¿no? El primer inversor, el primer proyecto, las primeras personas, fueron personas que confiaron en nosotros, que es difícil, ¿eh? Porque estamos hablando de tú planteas una idea, Ahorros, ¿no? no solo eso, Pues le planteas, José Solero, hola, soy José Solero, tengo una idea. efectivamente. ¿Cómo convences o cómo logras convencer a esa persona? Pues en ese momento el hándicap fundamental era generar confianza y convencer a alguien que no querías, en nuestro caso nunca convencíamos, no tratamos de convencer. O sea, nuestro mecanismo de venta no es convencer, es explicar. O sea, y que confíen y que tomen sus propias decisiones. En los primeros proyectos yo recuerdo 2 inversores concretamente, que fueron quizás los más importantes, la respuesta es, el proyecto me gusta mucho, lo que me cuentas tiene mucho sentido, me creo todo esto, pero la debilidad es que tú esto antes no lo has hecho nunca. No obstante, confío en ti. Te miro a los ojos y confío en ti. No sé si hay mayor presión, ¿eh? O sea, es la mayor presión que alguien te puede trasladar. O sea, Confiar el dinero de otra persona, efectivamente. te traslada toda la presión, o sea, para personas... Ahí piensas, esto va a ser. No, en serio, porque te decía, esta persona no la puedo defraudar. Claro. O sea, entonces automáticamente, pues personas con cierta responsabilidad o que deben hacer las cosas bien, te transmite una necesidad de no fallar que hace que pues, te dejes la piel para que te salga adelante. Te dejes la piel, efectivamente. ¿Y qué tipo de inversores, como bien decía Vicente, son los que actualmente buscan a White Pues al principio ha ido cambiando. Al principio eran inversores inmobiliarios o con conocimientos inmobiliarios, pero que ya no querían participar del riesgo inmobiliario al 100%, porque habían sufrido y decían, yo esto de desarrollar la promoción, Ni gestión, ¿no? gestionar, sabiendo todo lo que supone, no, pero a lo mejor poner una cantidad y que la gestione otro, me gusta. Si me creo el proyecto, ¿no? Gente muy inmobiliaria, con capacidad inversora y que confía. Posteriormente, el siguiente inversor, pues el industrial con algo de exceso de tesorería, que tiene necesidad de inversión empresarial para gestionar su patrimonio o que quiere diversificar su estructura de inversión. El family office valenciano, que con un momento determinado confía en nosotros. Y en el último tramo estamos cada vez más orientados, sin dejar nunca a todos estos tramos de inversión, al inversor institucional. O sea, una empresa como la nuestra ya necesita de ese capital. De ese capital para crecer. Para crecer y para desarrollar proyectos de un tamaño determinado. O sea, cada clic, o sea, los primeros proyectos, primer proyecto 1,3 millones de equity. Que aglutinas 5, 6, 7 inversores, 100, 150, 200.000 euros. Hoy estamos en equities 5, 6, 7, 12 millones de euros. Eso no lo puedes aglutinar a 100.000 euros. 100.000 euros. Está claro. Con nuestra estructura, hay otras estructuras que lo pueden hacer, nosotros no. ¿Cuál es el ticket? Si a los que nos estén oyendo, oye, pues mira, me interesa, quiero saber un poquito más de White, ¿cuál es el ticket medio que estáis pidiendo en un Hay un ticket mínimo, que es el que nosotros recomendamos, que nadie participe por debajo del 5% de la inversión, por un tema de eficiencia fiscal. A partir de es posible que podemos capturar capital más pequeño. Un proyecto tiene participaciones minoritarias de inversores que pueden entrar. Estamos hablando de que nosotros movemos un ticket máximo de 1,5 millones y un ticket medio en torno a 300.000 euros. Es donde estamos en este momento ubicados. Pero es verdad que cada vez más este tipo de capital participando en un porcentaje del proyecto y posiblemente aparecen capitales que cubren 70, 80, 50%, que son capitales institucionales que acompañan. Cuando lanzáis un proyecto, ¿cómo seleccionáis a estos inversores? ¿Vosotros lanzáis un proyecto, lo presentáis? Es decir, ¿hay un criterio, oye, tú sí, tú no? ¿O alguien puede llamar a la puerta y dice, oye, yo me gusta este proyecto, quiero aquí invertir? Igual que tenemos una estructura de inversión,
un departamento de inversión que analiza operaciones, conceptualiza y define. Tenemos un departamento de Capital Markets que se encarga de ofrecer el proyecto a todos los inversores y no dejamos cualquier inversor que haya invertido con nosotros. Siempre le ponemos encima de la mesa las oportunidades y decide si quiere o no quiere repetir. Y después estamos en constante búsqueda de nuevos inversores. Y no hay un canal de venta, no hay un formulario, nuestra herramienta es la marca. O sea, nosotros lo que buscamos es generar confianza, generar marca, y esa marca pues va creciendo y va llegando. Y actualmente 24 proyectos, ¿no? 32 ya. Muy bien. 32. Va a ritmo mejor que la web, ¿no? Sí. O sea, los proyectos van avanzando. Vamos haciendo vamos creciendo y acelerando el número de proyectos bajo gestión. Posiblemente no que crezcamos muchos más. Lo que el siguiente salto es proyectos cada vez más grandes. Claro, porque 32 proyectos para una empresa valenciana en el centro de la ciudad, con todo lo que conlleva, con todas las dificultades que hay hoy en día, aumento de costes de producción, tipos de interés. Es una estructura potente, estamos hablando de una estructura muy orientada a la gestión, con una componente técnica muy potente, con una estructura de operaciones de seguimiento del proyecto y un equipo de operaciones solvente, pues al final 35 personas trabajando. Los que están trabajando en estos momentos en White. Efectivamente, 35 y en esto, no sé si son 35 o 37. Estamos ahí. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué retos se plantea para White Investment en estos momentos? Porque se habla de una futura recesión, se habla, pues que los precios llegan a su techo, se hablan... ¿Qué retos se plantea White en estos...? Vamos a ver, aquí hay muchas variables, quiero decir, igual que se habla de ralentización económica, que puede ser un hecho, también hay una bajada de tipos. ¿Qué influye más en el inmobiliario, la bajada de tipos o la ralentización económica? Pues las dos cosas. Yo apuesto más por el tipo, es decir, el coste del dinero es un elemento fundamental. ¿Dónde está el reto? En ser capaces de seguir siendo innovadores, en ser capaces de seguir adelantándonos al mercado y el ser capaces de crecer territorialmente y el ser capaces de ser atractivos al capital institucional. Esos son los objetivos estratégicos que en este momento tenemos. Estamos en un proceso de transformación estratégica constante. Somos un piloto que lo subieron a un cañón, lo tiraron y le van dando las piezas mientras vamos volando, ¿no? Pues somos una empresa en constante transformación y en este momento nuestra orientación está a la búsqueda. Estamos en un momento de transformación en el que queremos dejar de buscar capital operación para empezar a buscar capital aglutinado para estrategias de inversión. De manera que los inversores, que tengamos fuentes de capital estables que nos permitan desarrollar proyectos y que no nos pasen las oportunidades que porque al final en el inmobiliario la oportunidad igual a la velocidad. Es tener capacidad de reacción. O sea, que tú puedes identificar una oportunidad, pero claro, un proceso de captación y de que montas la operación, la viabilidad, la presentación de inversores, sí, no, yo sí, yo... Eso puedes saltarlo con una due diligence, con un tiempo de estructuración, pero al final los tiempos... Y en el inmobiliario la urgencia es una mala consejera y es muy, muy mala consejera. Quiero decir, no puedes ir con prisas. O sea, puedes ir con velocidad, puedes ir con estrategia, puedes ir rápido. Pero no puedes ir con urgencia, no puedes ir con necesidad. Esto es un punto también muy importante y de hecho nosotros en Everest Consultores a veces nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado porque preferimos también eso. Nosotros vemos el sector inmobiliario desde un punto de vista pues, de broker, intermediación y las prisas siempre no son... Sí, y es que al final yo prefiero tirarme a veces las piedras sobre mi tejado. Oye, analicemos bien, que estéis cómodos, que estéis confortables con la decisión y tiramos para adelante. Si lo hacemos, de maravilla. Pero eso es un tópico, pero es verdad, te pasa lo mismo que en la bolsa.
Hay que analizarlo bien porque al final el dedito va, pam, y dices, cago en la madre, he comprado pronto o he vendido pronto. Y al final dices, pues Pedro, la confianza en este tipo de mundo es el valor más importante. Cuesta muchísimo, muchísimo conseguirla Y y muy es poco muy fácil perderla. perderla. Y, Eso y la peor y la más fácil es equivocarte por urgencia. Claro, totalmente. Que te puedes equivocar porque, yo qué sé, el mercado cambia. Porque viene COVID. Porque hay una apocalipsis zombie, por lo que tú quieras. Pero no puedes equivocarte por prisas. Y tenéis recurrencia de esos inversores que siguen repitiendo, bueno, al final esa es la clave más. O sea, el barómetro que tienes de medir si hay confianza o no del inversor. Habitualmente, sino que- no todos los proyectos han dado toda la rentabilidad que hemos prometido. Ha habido proyectos que, o sea, es que hay que ver lo que hemos vivido en los últimos 10 años, ¿eh? No sé, inflaciones, curva de inflación desmedida, costes de construcción disparatados, pandemias, todo esto ha ocurrido en los dos últimos 5 años. Y esto afecta a los proyectos. Para nosotros es muy importante que se valore la gestión. Y aquí yo creo que los inversores, en la mayor parte de los casos, han dado cuenta que en situaciones complejas el equipo de White vela por sus Ha intereses. respondido. Vela por sus intereses. Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro cliente. Toda nuestra estructura de fees, toda nuestra estructura de honorarios está totalmente alineada con el resultado del proyecto. Si los proyectos no funcionan, nosotros no ganamos. Y en algunos casos, en más de un caso, hemos retribuido a inversores que las operaciones pues, han dado lo que prometimos y nosotros hemos retribuido de nuestro capital. Eso es lo que te iba a decir, es decir, cuando hablas de que está todo muy medido y más o menos el inversor tiene su entrada, su final y la rentabilidad incluso que va a obtener, en el caso de que no se cumpla, el inversor exige, es exigente, entiende, comprende. Vamos a ver, el inversor es un tío un perfil acreditado, es una persona formada y sabe lo que está haciendo. Y nosotros somos muy transparentes, nosotros no garantizamos nada. O sea, no hay garantía, no hay nada que garantice absolutamente nada más allá. La única garantía es la del trabajo y el esfuerzo por el desarrollo del proyecto y la expertise que tengamos. E inversor ante situaciones complejas, pues lo normal es que pues no le guste lo que está oyendo. Pero uno de los elementos que el inversor valora mucho es la transparencia. Oye, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que vamos a hacer para corregirlo y estas son la estrategia. Y hasta la fecha ha habido algún proyecto que se ha complicado, igualmente pocos, muy pocos, uno o dos, y ha habido muchos proyectos que han tenido problemas y que hemos conseguido llevarlos al sitio y dar lo que prometimos. ¿Cómo? Trabajando. Porque al final esto es trabajo todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entiendo que estos proyectos, que al ser proyectos inmobiliarios suelen durar 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, desde la compra del suelo hasta la ejecución del edificio, lo que sea. Entiendo que hay un seguimiento por parte de White, ¿no? O sea, quiero decir, un inversor da cierta cantidad de dinero y no le llamáis de aquí 2 años y medio, oiga, hay un acompañamiento, hay un seguimiento, hay transparencia. ¿Cómo lo hacéis? Hay un seguimiento constante que tiene que ver con mantenemos al inversor informado mínimo cada 2 o 3 meses. Hay una actualización del estado del proyecto y después cada hecho relevante que afecta al proyecto se comunica. O sea, siempre. O sea, el inversor conoce en todo momento en qué situación está el proyecto. No solo conoce, sino que en algunos casos son inversores empresariales que participan más del 5% y incluso opinan. Les dan hay órganos de administración de los proyectos en los que se toman decisiones muy orientadas por nuestra parte, muy fundamentadas por nuestra parte, pero hay decisiones últimas que están en sede de una junta de accionistas, porque es una junta de accionistas la que toma la decisión. ¿Cómo ves en estos momentos el sector valenciano? ¿Cómo está ahora mismo la ciudad de Valencia? Hablas de living, co-living, que yo creo que la gente ya se marea un poco, ¿no? Porque hay living, co-living, fresh living, senior living, ahora, ¿no? Ahora está de moda que vosotros, de hecho, abogáis también por el senior living, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad de Valencia en estos momentos? Vamos a ver, yo creo por partes. Empiezo por el que es el living. El living es un aglutinador de diferentes soluciones habitacionales orientadas en función de las edades y las necesidades de cada usuario. De manera que una persona
puede empezar en una residencia de estudiantes con 20 y pocos años, pasar a un co-living, pasar a un flex living o un BTR, que es una solución más familiar, y acabar yendo a un senior living y posteriormente a una residencia de ancianos. De manera que todo su ciclo vital puede estar cubierto por soluciones habitacionales sin necesidad de compra o inversión. Por decisión propia, por incapacidad, por diferentes razones, o por el momento social en el que vivimos, o por la limitación, por la solución de compro, pago por uso. Hay diferentes elementos sociales o sociológicos que pueden justificar esta cadena de valor. Nosotros somos desarrolladores de cada una de ellas, o sea, estamos queriendo estar en cada una de la cadena de valor, en todos los puntos de la cadena de valor queremos estar, porque cada uno de ellos hay un usuario que tiene una necesidad. O sea, desde el expatriado que quiere venir a Valencia a estudiar o a trabajar unos años, a las familias que quieren o necesitan vivir de alquiler, o hacia las personas senior que están en un momento de madurez, quieren disfrutar de la vida y quieren irse a un sitio en el que lo den todo hecho. Vale, pues esa es la definición del living. ¿Cómo veo yo el segmento valenciano? Yo el segmento valenciano lo englobo dentro del arco mediterráneo. Yo creo que el arco mediterráneo es un elemento de gran valor. O sea, de gran valor. Incluso te lo compararía con otros elementos a nivel mundial. O sea, por ejemplo, si nos vamos a Miami, ¿qué ocurre con Miami? Pues que después de la pandemia hay un flujo de personas hacia el sur, hacia la zona de Miami, brutal. ¿Y eso qué genera? Pues, aparte de una inflación, una subida de precios, lo que genera es movimientos migratorios que generan necesidades habitacionales y necesidades de producto inmobiliario. Pues yo creo que esto está ocurriendo en el arco mediterráneo. Somos un atractor de personas desde toda Europa, porque tenemos un clima fantástico, un estilo de vida fantástico, una calidad de vida muy correcta, seguridad, sol, playa, tenemos un montón de valores, buena gastronomía, ocio, tenemos un montón de valores que es atractivo para mucha gente. Pues toda esta gente necesita soluciones. Y Valencia pues, está en ese polo, y es el centro, Valencia y Málaga. Son los dos polos atractores. Málaga, pues en los últimos años nos ha pasado por la derecha, por la izquierda, a nivel de vocación o de desarrollo, pero que yo creo que en este momento Valencia está haciendo las cosas bien para poder atraer el capital. Hemos pasado de ser una España era Madrid y Barcelona, pues ahora ya Valencia es un sitio en el que se invierte, se mira, es un polo de atracción. El inversor extranjero, el institucional, también lo está empezando a tener. Empezando no, lo tiene totalmente en su estrategia. Lo tiene totalmente. El inversor valenciano. Ahora, otra cosa es que después ahí, como siempre, ¿no? Cuando viene un inversor, dice, no, yo quiero hacer un edificio de 150 unidades en la calle Colón. Pues no. Pues no. Llega 100 años tarde. Pues no. Pero ahí está el trabajo nuestro de hacer ver los valores que tienen otras zonas, áreas metropolitanas, que tienen costa, producto más vacacional. O de todo tipo. Yo creo que hay necesidades, porque al final lo que nos encontramos es que la demanda de usuario, que al final es el valor fundamental, existe. O sea, si el usuario final, el que necesita usar, después el producto inmobiliario se desarrollará o no se desarrollará en función del valor del suelo, el coste de construcción, la licencia, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo importante que es el cliente final existe. El usuario existe. Y la necesidad social existe. Que Valencia, encima los datos lo avalaban. Acabamos de recientemente, sí es cierto, venimos de la temporada estival, pero mes a mes ya llevamos ya no sé cuántos récords en el aeropuerto de Valencia. Para lo pequeño que es el aeropuerto de aquí. Cada mes va superando al mes anterior. O sea, yo creo que llevamos consecutivamente 8 o 10 meses en los cuales Valencia, bueno, pues se está convirtiendo en un foco y bueno, pues eso también es de agradecer como ciudad en la que vivimos. Hemos sido nombrada ya creo 3 o 4 veces, ¿no? Como una de las mejores ciudades del mundo donde vivir, y eso también, bueno, pues es fantástico. Es una ciudad que tiene muchísimo valor, o sea, pero muchísimo valor, suficientemente pequeña para disfrutarla, suficientemente grande para tener de todo, te la cruzas en 20 minutos a pesar de todo, o sea, con un tráfico razonable, no hay unos atascos hasta allá, plana, cerca del mar, con un clima fantástico, 270 o 280 días de sol al año, o más, no sé. Sí, bien comunicada. Y cada vez empresas cada vez más importantes, como la que tenemos hoy el placer de tener aquí,
con White Investment y José Solero, oye, que la verdad es que hay que hacer orgullo, hay que decirlo, empresa valenciana. Sí, sí. Empresa valenciana con 32 proyectos en marcha, de aquí de La Terreta, y es un poco lo que queremos hacer en este podcast, y es un poco, bueno, pues conocer el sector inmobiliario valenciano de primera mano y, bueno, con invitados de lujo como el que tenemos hoy en este estreno. O sea que en ese apartado, muchas gracias, José. Y ya para terminar un poco este podcast, bueno, pues queríamos hacer una última pregunta para un poco, para un modo resumen, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que al público y a la gente también, oye, como experto del sector le interesa tu opinión. ¿Es momento de invertir? No sé. Vamos a ver, yo soy primero de experto. Vamos a ponerlo. Yo tengo una opinión fundada. Yo no me gusta catalogarme como experto de nada. Pero tengo una opinión fundada. Yo creo que es un buen. Pero en este momento soy parte interesada, quiero decir. Y no quiero parecer como que estoy incitando a la inversión desmedida. Yo de verdad creo que es un buen momento para invertir. Yo creo que es un buen momento. Estamos en un ciclo. Venimos de un momento en el que los proyectos han necesitado de ser mucho más rentables para poder ser viables. O sea, hace 2 años vendíamos proyectos al 4,5. Hoy no vendemos nada por debajo del 6. Para vender algo al 6 tienes que generar al 7. O sea, y en este momento estamos en un punto de tipos de interés pico. O sea, en este momento invertir, yo creo que es un momento en el que nos podemos llevar alguna alegría en el proceso de desinversión, porque podemos tener alguna rentabilidad adicional que nos esperamos sobre el business plan, porque los business plan están definidos para el momento actual. Perfecto. En la fecha que se hace. En la fecha que se hace. Igual que hace 2 años los hacíamos, nos equivocábamos, hoy posiblemente también nos equivoquemos, aunque yo creo que nos equivocaremos a favor. Hace 2 años nos costaba mucho defender los business plan. Nos apretaba el tipo que iba subiendo, nos apretaba el coste que iba subiendo, todo eso va contra el margen. Ahora, a pesar de que los costes de producción no están bajando, y no sé si igual se matizan, pero no creo que me lleven grandes alegrías, lo que yo sí que creo que puede ocurrir es que el valor de los activos incremente. Y a la vez a lo mejor un poco de bajada de tipo de interés. A nivel financiero también, el coste financiero también será un alivio, por lo que yo creo que es un buen momento. Y después, y entrando en un tipo de activo muy concreto, que es la vivienda, yo a cualquier persona que tenga capacidad de compra, mi recomendación es compra. O sea, es decir, tú consideras que el precio de la vivienda, que es una pregunta que vamos, que yo creo que los que estamos en el sector inmobiliario nos la hacen constantemente, ¿no va a bajar? Yo, lo de bajar o subir, esto hay que verlo con el tiempo. O sea, había un mantra que decía que nada en el sector inmobiliario bajaba nunca. Y después, lo que ocurrió, que llegó 2008 y vimos un pico que cayeron los activos. Tú esto lo miras en el periodo de tiempo 2008-2009 y la caída es espectacular. 2008-2015 y la caída sigue siendo potente. Lo miras, lo coges y haces un ángulo, y miras 1990-2025 y la subida, y la curva sigue siendo tendente subida. O sea, depende en cómo de ancho miras el periodo temporal. Pero lo que sí que es cierto, y esto es una realidad, es que el producto residencial cada vez es un producto más exclusivo y de más difícil acceso a él. Y esto, conforme se va llegando, está ocurriendo. ¿Y qué ocurre con este tipo de situaciones? Que al precio se convierte en algo anecdótico, porque al final es un producto de lujo, que el valor y el precio no están correlacionados. Entonces yo creo que hay quien pueda comprar, es un valor futuro garantizado. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Pues despedimos aquí el podcast. Un placer haberte tenido aquí con nosotros y bueno, pues la verdad es que un verdadero placer. Auguramos muchos éxitos a White Investment. Mira, y como última pregunta, y ya con esto terminamos, porque como estamos así entre amigos y entre sinceridad y demás, y bueno, nosotros también emprendemos, ya no solo como Everest Consultores, que con la tontería ya llevamos 9 mesecitos, sino
¿Cómo consideras, qué te parece este podcast? ¿Qué te ha parecido la sesión de hoy siendo el invitado número 1 de nuestro podcast Camino hacia el Everest? ¿Qué opinas del proyecto? Va. Pues os voy a dar mi opinión más sincera. Yo creo que el sector inmobiliario requiere de innovación. Hay que hacer las cosas de forma diferente. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias y esto vosotros lo habéis hecho. Y sois los primeros que lo hacéis. O sea, yo no lo he visto antes. Entonces, en el sector valenciano retail no hay otro podcast. Entonces, yo quiero que, bueno, quiero decir, este tipo de cosas suban, generan confianza, que llegáis llegáis a personas a través de canales nuevos, os deis a conocer y se os conoce, que al final estáis generando marca y generando marca generáis confianza. Entonces yo creo que es enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Y nada, pues ya seguiremos de nuevo con otro nuevo podcast en un futuro que ya os iremos diciendo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros.